Salvete omnes. Hola a todos. La manera más efectiva de aprender un idioma es en contexto, porque no solo es más fácil aprender nuevas palabras de esta manera, sino que también adquirirá gramática de manera orgánica. Y es mucho más divertido e interesante aprender de esta manera que memorizar tablas gramaticales. Además, para los hispanohablantes es verdaderamente fácil aprender latín de esta manera, ya que muchas palabras en latín son reconocibles o incluso exactamente iguales. Por ejemplo, la oración te amo es la misma en ambos idiomas. En estos videos aprenderemos directamente de oraciones simples en latín y tal vez te sorprenderá la facilidad y rapidez con la que adquirirás este hermoso idioma. ¡Vamos! Comenzaremos con esta frase, que está en tiempo presente. ¿Puedes adivinar lo que significa? Poeta scribet. Poeta scribet. Poeta es lo mismo y scribet significa escribe. Es demasiado fácil, ¿no? La conjugación es un poquito diferente en latín, pero muy similar a la del español, por lo que podrás aprenderla muy rápido. Por ejemplo, intenta decir escribo en latín. Scribo. Exactamente. Simplemente cortamos la E. En latín tampoco es necesario decir yo, él, ella, etc., cuando es obvio. ¿Y te diste cuenta de la línea sobre algunas de los vocales? Esta línea significa que tiene la misma pronunciación que en español. Las otras letras tienen una pronunciación corta, como vimos en la palabra scribet. Pero no te preocupes, aprenderemos la pronunciación a medida que avanzamos. Probemos con otra frase. Discípula studet. Discípula studet. En latín, la palabra discípula es un poco diferente de discípula. Significa estudiante o alumno. Y la C en latín siempre hace un sonido de K. Nunca es un sonido S. Cabe decir que en latín no hay las palabras el, la, un, una. Esto debe provenir del contexto. Entonces, esta frase podría significar la estudiante estudia o una estudiante estudia, dependiendo de la oración anterior. Bien, ahora, ¿cómo diríamos la estudiante escribe? Dilo en voz alta. Discípula scribet. Discípula scribet. ¿Y la poeta estudia? Poeta studet. Poeta studet. Ahora cambiémoslo un poquito. ¿Puedes adivinar lo que esto significa? Ego studio. Ego studio. Yo estudio. Es muy similar, ¿no? Ego es yo. Un egoísta siempre habla de sí mismo, de yo. Usando esta palabra di yo escribo. Ego scribo. Ego scribo. Por supuesto, no necesitamos decir ego. Esto es solo para practicar. Aquí viene otra palabra fácil. Tu studes. Tu studes. Es obvio, ¿no? Y ahora, tú escribes. Tú escribes. En latín, tuteaban a todos.
No había una palabra para usted. La siguiente frase requiere un poquito de imaginación. Agricola laborat. Agricola laborat. El granjero trabaja. Agricola es un granjero, una persona que se dedica a la agrícola y está haciendo labor. Ahora estoy seguro de que puedes adivinar el siguiente. Agricola dormit. Agricola dormit. El granjero duerme. No hay ningún cambio de sonido en la palabra dormir, que es dormire en latín. Al igual que en español, hay verbos que terminan en ar, ir. Pero hay 4 patrones de conjugación. Es muy similar, ¿no? Los verbos are son los mismos a excepción de la T. Y los otros no son tan diferentes. Son los verbos como scribere los que son raros. Y algunos verbos tienen una terminación diferente, como estudiar y studere. Pero no intente memorizar estas reglas, porque eso no es divertido. Y naturalmente las aprenderás a medida que trabajemos con más verbos, como este. Discipula discit. Discipula discit. Ya aprendimos discipula studit. Entonces, ¿puedes pensar en algo más que los estudiantes hagan? Después de definir algo, lo hemos aprendido. Discipula discit. La estudiante aprende. Recuerde repetir la frase latina en voz alta en las pausas que doy. Mira la siguiente frase. ¿Qué crees que significa et? Discipula studit et discit. Discipula studit et discit. Esto significa y. La estudiante estudia y aprende. Si es ego studio et disco, ¿puedes averiguar cómo decir tú estudias y aprendes? Tu studes et discis. Tu studes et discis. Recuerda, solo usamos una e cuando es eo. Otra palabra relacionada es discipula legit. Discipula legit. Cuando algo es legible, puedes leerlo. Discipula legit. La estudiante lee. Tenga en cuenta que la G en latín siempre es dura, como G. Ahora trata de decir, tú trabajas y escribes y estudias y duermes. Tu laboras, et scribes, et studes, et dormis. Tu laboras, et scribes, et studes, et dormis. La siguiente palabra está relacionada con la palabra estudiante. Magistra quiere decir maestra. ¿Y qué hace una maestra? Magistra docet. Magistra docet. La maestra enseña. En el centro docente, la maestra enseña. Y alguien que es dócil es enseñable. El infinitivo es docere. Entonces, ¿cómo decimos yo enseño y tú enseñas en latín?
Ego doceo et tu doces. Ego doceo et tu doces. Ahora estamos listos para abordar nuestro primer proverbio en latín. Y al final de la próxima lección podremos leer nuestra primera historia. Eso es algo asombroso, ¿no? Aquí es. Qui docet discit. Qui docet discit. Mira la primera palabra. Es el comienzo de la palabra quién. Y eso es exactamente lo que significa. ¿Quién? ¿Puedes adivinar el significado? Quien enseña, aprende. No te preocupes si no recuerdas todo de esta lección. Lo repetiremos todo a lo largo del camino. Pero antes de que terminemos, una nota final. ¿Notaste que todos los sustantivos en esta lección terminan en A? Todos estos eran sustantivos femeninos, como en español. Exploraremos los sustantivos masculinos en la próxima lección. Hasta entonces. Asegúrate de dar gusta, suscribirte y compartir. Y si puede, apoye el canal en Patreon, donde hay descargas de audio y transcripciones de cada historia. Hay un enlace en la descripción abajo donde puede unirse a estos otros usuarios. Gracias.